Colombianos, atención, la fiscal general Luz Adriana Camargo manda mensaje contundente a Vicky Dávila. Dice que no habrá más privilegios para esta prensa que siempre tenía las primicias, ¿no? Con Francisco Barbosa duró 4 años, pues filtrando información que tenía la fiscalía de primera mano. ¿Cómo lo hizo? Pues claro, todo lo que le convenía a Francisco Barbosa lo filtraba a través de Vicky Dávila. Pues resulta que la fiscal hizo una reunión con periodistas y reporteros y les dijo: aquí no se le va a filtrar a nadie información. Todos tienen derecho a conocer la información de primera mano cuando hay que darla, ¿no? Ustedes mismos se dieron cuenta de un ejemplo sobre la imputación y el juicio frente a Álvaro Uribe Vélez. Esta noticia no se filtró, ni siquiera para el expresidente le llegó esta noticia, ¿no? Que al expresidente también le llegaba pues de primera mano todo lo que se iba a hacer en forma judicial. Pues resulta que el director de la W señaló que hay un cambio en el manejo de la información de la fiscalía con la llegada de Luz Adriana Camargo. Se le acabaron los privilegios a esta señora Vicky Dávila. Pues en la tarde del 9 de abril se conoció que la fiscalía llamó a juicio al expresidente de la República en medio del caso de presunta manipulación de testigos. El ente acusador dio a conocer esta noticia a través de un comunicado en sus redes sociales que nunca se filtró. Por esta razón, el director de la W, Julio Sánchez Cristo, analizó el cambio que se le dará al manejo de la información en la fiscalía con la nueva fiscal, pues Luz Adriana Camargo. Y es que este martes, luego de varias administraciones, la Fiscalía abrió nuevamente las puertas a los reporteros que cubren esta fuente, dándole el mismo trato y las mismas oportunidades a todos los medios de comunicación para obtener la información. Pero vamos a escuchar qué dijo Julio Sánchez Cristo y lo que hizo Luz Adriana Camargo. Mensaje directo a la revista recalcitrante de Semana. Esta noticia la produce en un comunicado la señora fiscal. ¿Y por qué la produce ayer? Precisamente para enviarle una señal a los que filtran desde la fiscalía. Las filtraciones, obviamente no se puede decir que se van a acabar, pero la señora fiscal ayer sí le dijo a los que filtran información, videos, sentencias, llamados a juicio, orden de captura, que las filtraciones con ella no van. Ella... Y es que si nos acordamos de las filtraciones más populares, fue la que hizo la revista Semana sobre el interrogatorio de Nicolás Petro, el hijo del presidente, pues interrogado por el fiscal Burgos, ¿no? También recordemos la filtración del video de la captura del mismo hijo del presidente, ¿no? Manejada la fiscalía a partir también de la señora pues Marta Mancera. Es increíble, se les acabó las primicias y lo explosivo que hacía Vicky Dávila. Estrenaba este día jueves su rueda de prensa de las mañanas. Es decir, ella convocaría a los reporteros que cubren fiscalía todos los jueves a las 9 de la mañana. Perfecto. Ahí presentaría las 3 o 4 acciones más importantes de la fiscalía y ahí, por sorteo, a la suerte, periodistas harían preguntas. Pero la fiscal entendió la magnitud de esta noticia y autorizó que se informara a través de un comunicado. No se filtró, nos enteramos por un comunicado de la fiscalía, pero hay algo más interesante. Coincide con el día de algo que no pasaba hace mucho tiempo. Es que los reporteros no entraban a la fiscalía, Alberto. Los reporteros estaban fuera de la fiscalía. Los reporteros estaban totalmente aislados. Pues ayer, la señora fiscal convocó única y exclusivamente a los reporteros. Nada de directores de medios. A los que cubren fiscalía, nada a los jefes de emisión. Nada que el subdirector... No. Me traen aquí a los reporteros que están bajo la lluvia, bajo el sol, allá afuera, a la fiscalía, y les, ya ni me corrí, creo que les invitó a un desayuno, habló con todos, los conoció a todos, y a partir de la fecha, ellos serán los que se reúnan con la fiscal el jueves a mirar las últimas noticias. Me parece, Juan Pablo, que eso es un hecho bastante valioso en la señora fiscal. Y lo más valioso de esto es que hay igualdad en el profesionalismo del periodismo, ¿no? No como esta señora que siempre dejaba votados a los demás medios por agarrar la noticia y por más clics, ¿no? Se le acabó el jueguito a Vicky Dávila. Hay que verlo desde una perspectiva de la institucionalización o la recuperación de la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación en su relación con la prensa, pero también en su relación con los colombianos. Con la prensa, número uno, pues devolviéndole a los periodistas la sala de prensa que les habían quitado. Que eso ya per se habla de una entidad que no quería en el pasado que los periodistas estuvieran ahí. Entonces, ese es el primer paso. Y de hecho, ayer cuando veíamos las notas en Sigue la W que Jenny nos hacía en directos de la Fiscalía, pues era volver a ver una sala de prensa que estuvo años ocupada por otros asuntos y cerrada para los periodistas. Y por otro lado, perdóneme Jenny, el hecho de poder entender que un funcionario público y sobre todo una entidad como la Fiscalía
debe respetar a los periodistas, así sean chiquitos, así sean de un medio mediano. No es un asunto de manejar únicamente con los directores de medios. No, es respetar el trabajo, el oficio del comunicador. Y en eso hay que aplaudir el paso que ha dado la fiscal. Bueno, entonces las conclusiones acá es que la fiscalía cambió y hay un antes y un después con lo que pasó, ¿no? Asimismo, la nueva fiscal general manda un mensaje acá y es que no habrá privilegios para algunos medios de comunicación. La fiscal envía una señal de justicia en los reporteros y no hay más privilegios. Finalmente también, Luz Adriana Camargo no será protagonista de las noticias en las que ella no tenga nada que ver, como lo que es el caso de Álvaro Uribe Vélez. Y hablando de Uribe Vélez, resulta que hizo unas explosivas declaraciones de Yanira Gómez, ¿no? Que esta señora es una pieza clave en el anunciado proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Yanira es ex esposa del señor, pues, Monsalve, ¿no? Pues es que esta señora desde el 2018 pues se encuentra exiliada con sus dos hijos por su participación en este caso contra el expresidente, ¿no? En Diálogo con Cambio, Gómez dijo que se sostiene en sus testimonios sobre el expresidente y sobre su defensor. Además contó cómo, según sus palabras, empezó a ser hostigada y amenazada desde que decidió colaborar con las autoridades. También negó cualquier vínculo con la guerrilla de las FARC, argumentando que esos señalamientos tenían como objetivo dañar su buen nombre. Sobre el anuncio reciente del Tribunal Superior de Bogotá de pedir a la Fiscalía que llame a juicio al expresidente Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, Gómez señaló que espera que el exmandatario sea condenado de manera ejemplar y dijo tener las pruebas para mostrarle a Colombia quién es Álvaro Uribe Vélez. Explosivo este testimonio. Escuchen. 2018 de estar con Juan, ayudarlo a enfrentar este proceso, después me tocó sola. Si yo me retiro, podrían decirle, Yanira se retiró por miedo o era mentira. O simplemente era una estrategia y simplemente mi nombre va a quedar como la delincuente que querían hacer ver ellos porque han dicho todo lo que ha salido en los medios. Y yo quiero limpiar mi nombre y que mi nombre sea como una víctima en este proceso, como una persona que ayudó a que Colombia se diera cuenta qué persona es Álvaro Uribe y qué tipo de personas lo rodean, porque no es solamente él. Hablemos de su abogado y de todas las tipos de personas que están al lado de él y que podrían hacer cualquier cosa por él, sus adeptos. Entonces, yo quiero que todas las personas que me escuchan hoy sepan que la realidad no es como en la pinta, que yo soy una persona mala, que yo era una persona simplemente que estaba haciendo millones de cosas para hacerle daño, que simplemente yo estaba con inteligencia militar que tenía, con inteligencia británica, con el expresidente Santos. No, yo no soy nada de eso, yo simplemente soy una persona del común, una colombiana del común, que tiene en ese momento las pruebas para mostrarle a Colombia quién era él, que permitió que se hiciera una grabación para mostrarle a Colombia lo que es capaz de hacer una persona con el poder, porque es que no hay peor riesgo que una persona que es egocentrista y que tiene poder, y ese es Álvaro Uribe, una persona egocentrista, una persona que todo tiene que girar a torno de él. Por eso cuando todos los procesos y todo lo que han dicho los jueces no le ha servido, lo que decía la Corte Suprema no le ha servido, está en contra de ellos. Pero cuando le sirve su proceso, cuando la gente está a favor de él, es porque él es un buen expresidente. Y no es así. Y es que lo curioso de esto es que es un síntoma que manejan todos los uribistas, ¿no? Antes defendían a la Fiscalía y a la Corte Suprema. Ahora la atacan estos señores porque no les sirvió que llamaran a juicio a Álvaro Uribe Vélez. Y explosivas declaraciones, señores. Este juicio va a estar para alquilar balcón porque esta señora dice tener las pruebas para que este señor Álvaro Uribe Vélez pague por sus presuntos delitos. Entonces yo quiero que Colombia lo sepa. Y si eso me ha costado tan caro como estar en este país, tan caro como haber tenido que de cambiar mi vida 100%, pues ya lo asumí. Ya estoy acá, ya no hay vuelta atrás. Tremendo esto, señores. Después siguieron con una pregunta donde le dicen a Yanira Gómez si está de acuerdo que este expresidente ha hecho cosas pues bastante malas y ha cometido bastantes delitos. Escuchemos qué dijo de Yanira. Este 9 de abril, cuando se conmemoraba el Día Nacional de las Víctimas, coincidencialmente, el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de la preclusión del proceso y confirmó que la Fiscalía debe llamar a juicio al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Pues como era de esperarse, pues esta decisión ha suscitado diferentes voces, tanto a favor como en contra de la misma, ¿verdad? Pero por lo menos le voy a leer una de la senadora María Fernanda Carrascal. María Fernanda Carrascal, que dice, ¿Carrascal? Sí, que dice lo siguiente, abro comillas, califica a Uribe, abro comillas, como uno de los victimarios más atroces de nuestra historia reciente, cierro comillas. ¿A usted qué opinión le merece ese tipo de comentario? Yo pienso que no está muy lejos de la realidad. Yo pienso que es una persona
yo lo veo acá como una persona calculadora, como una persona que se entra, y es una persona que tiene mucho poder en Colombia. Es una persona que hoy en día, a pesar de ser un político, ya ser un expresidente, todo el mundo quiere pedirle consejos y él quiere todavía ser una figura activa en la política de nuestro país. Y él todavía tiene ese poder de hacer muchas cosas. Y una persona con poder egocéntrica es, como yo te digo, lo más peligroso. Entonces no es difícil que se le asuman tantos delitos a una persona que quiera ser el centro de todo lo que todo gira alrededor de él. Porque no solamente hablamos de ese proceso, hablamos de otro tipo de lesiones que ha sufrido, como las muertes en los falsos positivos, de tantas investigaciones, porque no solamente tiene investigación en este caso de nosotros, tiene muchísimas más investigaciones, su familia tiene investigaciones, sus hermanos tienen investigaciones, su familia, sus sobrinos tienen investigaciones por narcotráfico. De hecho, hace poco veía una noticia que tiene un hermano que tuvo un enriquecimiento ilícito del hermano y que era algo de narcotráfico. Entonces, es una familia que ha tenido investigaciones y él tiene demasiadas investigaciones. Y las investigaciones no han sido simplemente, no fue verdad, se cerró, han sido investigaciones que tienen demasiadas pruebas. Y han sido que todo lo que lo rodea a él siempre ha tenido un mal fin. Para los que damos testimonio en contra de él, ¿no? Y es verdad lo que dice acá de Yanira Gómez, ¿no? Toda la gente que lo rodea a él está permeada o por corrupción o por paramilitarismo o por falsedad en documento público. Colombianos, esto es muy grave, estas declaraciones de Yanira Gómez, que va a ser un testigo clave, señores. Sin embargo, Álvaro Uribe Vélez pues ha respondido frente a estas declaraciones y dice, se inventó ser víctima y consiguió un asilo en Canadá. Ya le dijo el país, ¿no? ¿Será perfilamiento? Un presunto perfilamiento, y pues publica un artículo de la señora Salud Hernández donde dice el reportaje Salud Hernández Mora que mostró quién era en su pueblo de Yanira Gómez, ¿no? Y aquí Miguel Ángel del Río le dice, el imputado Uribe Vélez, que resultó en últimas un cobarde, expone el lugar donde está asilada de Yanira Gómez, revictimizándola. Le recuerdo que la Corte, el Tribunal de Bogotá y 2 juezas le dieron la condición de víctima y a usted de imputado. Aquí le dijo sus cuantas verdades el abogado Miguel Ángel del Río. ¿Ustedes qué piensan, no? Sobre esto que dijo el señor Álvaro Uribe Vélez. Aquí otra persona se refiere a este trino de este señor. Claramente, esta es una amenaza del matarife Álvaro Uribe Vélez a Yanira Gómez, la testigo clave en su contra, que tiene la prueba clave que lo llevará a la cárcel. Ella dijo, yo tengo las pruebas para que sepa Colombia quién es Álvaro Uribe Vélez. ¿Habrá más grabaciones? ¿Ustedes qué piensan, colombianos? Por último, el presidente Gustavo Petro se refirió al cambio climático, por ahí tuvo un rifirrafe con el señor Miguel Uribe Turbay sobre esto, ¿no? Porque en una época Miguel Uribe Turbay decía que no creía en el cambio climático y hoy vemos sus efectos, ¿no? Aquí, pues publican la puya del presidente Gustavo Petro a la empresa de acueducto de Bogotá por el bajo nivel de los embalses. ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué no se informó a la opinión pública? ¿Por qué se ocultó el bajo nivel del agua? Habla desde Cartagena el presidente. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá viene observando, sin contarlo, que los niveles del embalse de Chingaza venían estructuralmente disminuyendo de un mes al otro, de un año al otro, hasta llegar a este punto más bajo, porque el agudizado fenómeno del Niño por la crisis climática lo puso en el fondo. 3 años. ¿Por qué no se hizo nada? Había un tiempo. ¿Por qué no se informó a la opinión pública? ¿Por qué se ocultó? O si no se ocultó, porque no tengo mayores elementos para ver lo que sucedía en las discusiones administrativas de Bogotá, si no se ocultó por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el que había un problema estructural y no coyuntural en el envase, no de estos días, sino que el acumulado de pérdida de agua desde hace 3 años pues nos trajo a estos días. ¿Por qué no se tomaron medidas? Las medidas consistían en seguir urbanizando la sabana de Bogotá, ciegamente, torpemente, pensando ilusoriamente que se puede sostener un negocio sobre la base de las circunstancias de crisis climática en el que estamos viviendo. Que un concejal de Bogotá que tendrá esa función y responsabilidad de mirar qué pasó. ¿Por qué nos transforman un problema como ese estructural en un problema coyuntural de estos días? ¿Por desconocer realmente lo que está pasando? ¿Negarlo? La crisis que... ¿A qué concejal se refería? Sí, señores, al señor Miguel Uribe Turbay, ¿no? Esto lo desconocía en la época que fue concejal.
Y pues Gustavo Petro se refirió frente a esto. Esto en realidad no es así. El problema del agua del embalse de Chingaza no es coyuntural. Desde hace años el embalse de Chingaza tiene cada vez menos agua y es un problema estructural y se debe a razones de la crisis climática que afecta a la vegetación del páramo de Chingaza y a la depredación del borde oriental de la selva amazónica, que hace que los ríos voladores de vapor que surgen de la selva amazónica pues lleguen a menor dimensión a los páramos. Pero también se ha agravado por el gran proceso de urbanización de la sabana y el incremento insostenible pues de la demanda de agua. Porque cuando vieron que durante 3 años caían los promedios históricos del embalse de manera sustancial, no se hizo nada para mitigarlo? Claudio López, ahí está una pregunta para usted. Si sabía que los niveles estaban bajando, ¿por qué no se tomaron las prevenciones para no sufrir esta crisis de agua que está sufriendo la capital? Pero el rifirrafe que se presentó entre Miguel Uribe y Gustavo Petro por la crisis climática fue porque el senador expresó su inconformismo ante los señalamientos del mandatario y le dijo que no iba a intimidarlo con sus mentiras. Durante la inauguración del ecoparque solar de la refinería de Cartagena, el presidente Gustavo Petro señaló de irresponsable al senador Miguel Uribe por haber dicho hace unos años que el cambio climático no existía y ahora lo niega. Petro se refirió a unas declaraciones que el entonces concejal Uribe aseveró que la crisis climática no era una realidad cuando hicieron la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial en el Consejo de Bogotá. El concejal Miguel Uribe Turbay dijo que eran mentiras, que existiera la crisis climática. A mí me gustaría tenerlo aquí de frente para que nos dijera lo mismo. Irresponsable, o más bien ignorante, ¿no? Mucha gente dice que hasta bruto, ¿no? Pues vamos a ver cuáles fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, ¿no? Es un problema de esta naturaleza y cerrarlo. El concejal Miguel Uribe Turbay dijo que era mentiras que existiera la crisis climática. A mí me gustaría tenerlo aquí de frente para que nos dijera lo mismo. Irresponsable. O más bien ignorante. Porque es que ni siquiera se había leído qué significaba la crisis climática y por qué los científicos hablaban de ese tema y por qué era el principal problema del mundo. Se puso a repetir la ponencia que le escribió Camacol para hundir el plan. Es un problema de y finalmente lo hundieron, ¿no? Y por este problema hoy pues pagan las consecuencias los bogotanos. Pues ante estas acusaciones el senador expresó su inconformismo y le dijo que no se iba a dejar intimidar con las mentiras. Hasta le dijo fuertes palabras: no sea cobarde y deje de mentir. Cuando quiera debatir estoy listo. Escuchemos qué fue lo que dijo Miguel Uribe, ¿no? Estoy en Cartagena saliendo del Congreso de Asofondos y me acabo de enterar que el presidente Petro una vez más me ataca con mentiras. Presidente, no sea cobarde. Usted sabe que estoy aquí y si quiere debatir dígame cuándo y dónde, pero a mí no me va a intimidar como matón de barrio. Si quiere debatimos sus mentiras, pero también la financiación de narcos en su campaña, o el apoyo que recibió de criminales a cambio de la impunidad que hoy les ofrece, o la corrupción en su gobierno como los carotanques de La Guajira. Pero además, aquí le dejo al mismo concejal que hace más de 10 años viene desenmascarándolo. Si vamos a hablar de cambio climático, bueno, ¿cuáles son las acciones concretas? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo son las cosas? ¿A dónde vamos? Es muy fácil ser charlatán. El concejal Miguel Uribe Turbay dijo. ¿Cómo la ven, señores? ¿Cómo la ven? Pero aquí les tenemos el video completo de Miguel Uribe, pues cuando no creía en el cambio climático. Y es que las afirmaciones que hace Miguel Uribe son sorprendentes. Él decía: no al racionamiento de agua de Galán. Gustavo Petro miente. No existe efecto climático. Viva la falta de agua en La Guajira, gracias a la Corte Constitucional, ¿no? Que tumbó pues el decreto de emergencia. ¿Qué animal es este? Le dicen acá. Escuchemos qué decía este señor. Esta administración es charlatana con el tema del cambio climático. Aquí hablan mucho que el POT de Petro, no, el POT de Petro tenía un objetivo, pero no lo iba a materializar como estaba planteado. Durante los 6 meses que estuvo vigente ese POT, ¿qué hicieron para adelantar esos instrumentos? Nada. Porque eso es lo que caracteriza a esta administración en todo. Si vamos a hablar de cambio climático, bueno, ¿cuáles son las acciones concretas? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo son las cosas? ¿A dónde vamos? Eso es lo que hay que buscar. ¿Sí ven? El señor solo puso la parte que le interesaba, no que iba en contra del POT, ¿no? Increíble. Y aquí pues le dejan un mensajito: atención colombianos, estamos informados que si se agota el líquido vital de agua en Bogotá es causa del hundimiento de ordenamiento territorial por el irresponsable, inepto e ignorante Miguel Uribe Turbay, que prefirió la depredación urbanística. Esos son los mensajes que le dejan, ¿no? Y por último les dejamos las declaraciones de Gustavo Petro, donde le pide a los congresistas pues que estén presentes el lunes y traten de salvar la reforma a la salud, porque es salvar a la gente, dice el presidente, ¿no? Pues recuerde que tras el hundimiento nombraron una comisión a ver si se puede salvar. Toma la salud. Le pido a los congresistas aquí presentes que el lunes traten de salvar la reforma a la salud, porque es salvar a la gente.
el Congreso de la República se puede reconciliar con la población. Porque no es que se obtuvieron no sé cuántos votos en total, 10, 11 millones, para la, o 12 para la elección de los congresistas. Es que la legitimidad de una institución depende del apoyo diario y cotidiano de la población. Cuando ese apoyo se pierde, porque no está mirando las necesidades de la gente, y el Congreso de la República sí que tiene décadas de no mirar las necesidades de la gente. 20 años estuve allí y yo nunca observé un proyecto de ley. Como lo hizo Iván Name, levantó el rabo, se fue a vacacionar y vuelve hasta el lunes, ¿no? Y se le pagan sus 43 millones de pesos. Colombianos, hasta acá este video, por favor opinen sobre este mensaje contundente que envía Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, a la señora Vicky Dávila. No habrá más primicias, ni explosivo, ni escandaloso, ni nada por el estilo. Para eso están los reporteros encargados de las noticias de la fiscalía. Y al parecer se va a manejar todo por comunicados. Y por otro lado, ¿qué piensan de las declaraciones de Yanira Gómez frente a Álvaro Uribe Vélez? Yo tengo las pruebas para que sepan quién es Álvaro Uribe Vélez. Y por último, este rifirrafe entre el señor concejal y ahora senador Miguel Uribe Turbay y el presidente de la República. Definitivamente la ignorancia de Miguel Uribe no tiene precio, ¿no? Se opuso al POT de esa época de Colombia Humana y ahora miren las consecuencias. Urbanismo por todo lado, torres, ustedes han visto, por todo lado, cerca de humedales y demás. Y pues esto tiene consecuencias, señores. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.